En este otro video, habíamos empezado a personalizar el Design System Default que se creaba con la KB y que utilizaba un ánimo web. Aquí borraremos lo que habíamos hecho para realizar personalizaciones más interesantes. Empezaremos por observar las diferencias entre el panel Work With que creaba GeneXus y nuestra primera imitación de ese panel, el que habíamos creado de cero. El Work With filtraba las atracciones con este campo, usando el operador like. No implementaba el filtro en las conditions del grid, sino en las generales del web panel. Nosotros, en cambio, filtrábamos de acuerdo a un rango. Y por eso teníamos estas dos variables. Vamos a crear una variable attraction name para sustituir a una de las del rango. Esta la cambiamos por la nueva. Eliminamos la otra. Movemos esta para la derecha del filtro de país. Eliminamos esta tabla. Y ahora modificamos las condiciones del filtro del grid para utilizar el mismo operador like que en el Work With. Probemos. Bien, pero sin embargo vemos que nuestro campo tiene una estética menos atractiva que el del Work With. ¿Qué está haciendo la diferencia? Comparemos las propiedades de uno y otro campo. Aquí vemos la del nuestro y aquí las del Work With. Copiémoslas al nuestro. Este es el texto que aparece en gris dentro del campo antes de que el usuario digite nada. Ya no necesitamos la etiqueta. Y aquí la más importante, la clase. Asociémosle esta clase bien específica, que es de suponer que es la que controla su estética. Probemos. Vamos a ver las propiedades de la clase. El Design System Object que comanda el diseño era este, que está importando el unánimo web. Y allí buscamos el nombre de la clase. Aquí está. Tiene todas estas propiedades. Por ejemplo, la que controla el color del borde, las puntas redondeadas del borde, la imagen de search, el color de fondo del campo. Pero también observemos que incluye otra clase, o sea, sus propiedades. Y vemos que entre otras están las relacionadas con la fuente, su familia y tamaño, y por ejemplo el ancho del campo, que es el 100% en relación a quien lo contiene, que en este caso es la celda de la tabla en la que se encuentra nuestro campo. Pero, ¿por qué aquí aparece debajo de este otro control y en cambio cuando la pantalla se ensancha aparece a la derecha y al parecer ocupando el 50% de la pantalla? El control se encuentra en la celda derecha de esta fila de esta tabla, la Main Table. Cuando se crea un nuevo web panel, su layout siempre se inicializa con una tabla, la Main Table. Todo control que se inserte estará dentro de esa tabla. Y cualquier otro control que se inserte creará automáticamente otra celda de la tabla. Aquí la tabla nos quedó con dos celdas. Y si ahora insertamos otro control, tendremos otra celda más. La tabla es una tabla especial que se llama responsiva. Aquí vemos que la tabla en la que están todos nuestros controles es responsiva y que tiene esta propiedad.
Responsive Sizes. ¿Qué está indicando? Las 4 celdas de la tabla, con los controles que van en cada una. Por ejemplo, aquí vemos este control, aquí este otro, luego el grid y por último esta variable. Aparecen ocupando el 100% del ancho y uno encima de otro, como si se tratase de una tabla con una sola columna. Pero si observamos este combo size, vemos que aquí dice que esto vale para tamaño de pantalla extra small, que coincide con el de un teléfono. Pero observemos que tenemos otros 3 tamaños posibles de pantalla. Para el extra small, las 2 celdas de la primera fila que vemos en el layout se van a mostrar una encima de la otra, ocupando cada una el 100% del ancho de la tabla. Es por ello que veíamos así las variables en ejecución para ese tamaño. Pero si en cambio ahora seleccionamos el tamaño medium, que corresponde a tamaño de escritorio, sí tendremos la fila 1 de la tabla mostrándose en una fila, efectivamente, donde cada celda ocupará el 50% del ancho de la tabla, tal como apreciábamos en ejecución. Podemos modificar aquí ese ancho, en base a estas 12 posibilidades. Y así, por ejemplo, indicar que queremos que Attraction Name ocupe el 75% del ancho de la tabla. Pero para que ambos campos nos queden en una misma fila, también tendremos que modificar el ancho de este otro para que ocupe el 25%. El tamaño large que le sigue hereda los valores del medium que acabamos de configurar y por ello se ve igual. Probemos este cambio en ejecución. Refrescamos. Y aquí vemos ese cambio en los anchos de cada campo, 25% y 75% del ancho de la tabla. Se siguen respetando esos porcentajes a medida que vamos achicando la pantalla, pasando por el tamaño small que no hemos modificado y hasta llegar al tamaño de pantalla extra small, donde los anchos para cada control de la fila 1 eran del 100%. Otra forma de ver las variaciones por tamaño es presionar F12 en el navegador. Aquí nos permite variar de manera discreta. Y aquí de manera continua. Lo que vimos hasta aquí es que podemos variar el ancho y lugar de los controles de una tabla responsiva de acuerdo a 4 anchos de pantalla: extra small, small, medium y large. Prestemos ahora atención a nuestro grid y comparémoslo con el del workWidth. Para empezar, nuestro grid tiene fondo blanco, no ocupa el 100% del ancho de la tabla y cargará todas las atracciones turísticas, mientras que el del workWidth también tiene fondo blanco, pero sí ocupa todo el ancho y permite el paginado, cargando 10 cada vez. Vemos que el grid del workWidth tiene esta clase asociada y tiene aquí el número 10 de filas por página. En nuestro caso, la clase del grid es la por defecto. Se la cambiaremos por la del workWidth y le colocaremos 10 al número de filas por página. Ahora sí está ocupando todo el ancho y está paginando. Inspeccionemos las propiedades de la clase. Aquí vemos por qué ahora ocupa el 100% del ancho del contenedor dentro del que se encuentra, que en nuestro caso es esta celda de la segunda fila de la tabla main, por lo que coincide con el ancho de la tabla. También podemos apreciar que se le ha configurado como color de fondo el que proviene de este token de color, que por lo que vimos en ejecución es un blanco. No lo tenemos definido en este DCO, pero sí en este otro que es importado por Unánimo Web. Aquí vemos el blanco. Si para todos los grids que tengan esa clase definida queremos cambiarle el color de fondo por otro alternativo, por ejemplo por este otro, o por uno nuevo alternativo que tendremos que definir, entonces en el DCO de nuestra aplicación, el que sí podemos personalizar, seleccionamos la clase que queremos personalizar y sobreescribimos únicamente el valor de la propiedad background color, asignándole ahora como valor el del token alternativo, uno nuevo, que tendremos que definir aquí, porque no existe en el árbol de DCOs importados.
Entonces aquí lo agregamos como token de color. Así podremos reutilizar este token de color como fondo alternativo para todas las clases que queramos. Probemos. Presionemos Control F5. Lo vemos aplicado a ambos grids. ¿De dónde saldrá este blanco con bordes redondeados en el Work With y con este espaciado en relación al grid? Aquí vemos que el grid que tiene la clase que acabamos de personalizar está dentro de una tabla, esta, que tiene asociada esta otra clase. Aquí debe estar configurada esa estética. Vamos a buscarla al DCO Unánimo Web. Vemos aquí la propiedad del espaciado, padding. Está indicando que el contenido del control que tenga esta clase deberá espaciarse respecto a los bordes del control en esta magnitud, la dada por este token, que estará en píxeles. Pero además, esta clase está incluyendo a esta otra, es decir, a sus propiedades. Aquí vemos el color de fondo, el del token Surface, que era un blanco, y tanto la propiedad para los bordes redondeados como para esta sombra que se ve. Ahora observemos otra cuestión interesante. Mientras que para el grid del Work With, presionemos F12, hay columnas que se dejan de desplegar al disminuir el ancho de pantalla y solo quedan la de nombre de atracción y las acciones, para nuestro grid no, todas se despliegan, aunque no quepan bien. ¿Por qué? Es que esas columnas tienen clases asociadas que comandan si se despliegan o no, de acuerdo al tamaño de pantalla. Así, la columna del ID tiene dos clases, por lo que aplicarán las propiedades de ambas. La de nombre column, que también la tiene la columna del nombre de atracción, pero además tiene esta otra, que se repite para todas las columnas que veíamos que para el tamaño pequeño de pantalla se ocultaban. Las de las acciones casualmente no tienen esa clase. Busquemos la clase. Aquí la encontramos, con la propiedad display en none. Pero si observamos con atención, esta clase está siendo definida de este modo solo cuando aplica esta regla, que es la que permite condicionar a salida de pantalla de ancho máximo 767 píxeles. Si el tamaño de pantalla es mayor, no vale esta definición. De hecho, como esta es la única aparición de esta clase en esta pestaña de Styles, eso significa que para otro tamaño de pantalla no hay propiedades para la clase, y es por eso que en ese caso vemos las columnas desplegarse en la pantalla. Agreguemos en nuestro grid esta propiedad a las columnas que queremos no se desplieguen en tamaño pequeño. Generamos. Antes de refrescar se ven todas las columnas. Y en cambio, una vez que refrescamos, solo se despliegan las que manipulamos recién cuando el ancho de pantalla es mayor a 767 píxeles. Podemos seguir investigando las diferencias entre nuestro grid y el del Work With para entender cómo uniformizar el diseño. Pero para terminar de entender mejor cómo estilar nuestros controles, observemos la variable que tenemos en nuestro panel. Supongamos que queremos cambiar el color de la etiqueta, que aquí es un negro resaltado, y que el contenido de la variable también aparezca en otro color, y contrastado sobre otro color de fondo. Las variables por defecto son de entrada en los web panels. La habíamos cambiado a read-only, pero volvamos por un instante a colocarle el valor default. Pidamos el build y mientras veamos que tiene la clase attribute asociada. Si la buscamos, vemos todas estas propiedades configuradas. Ejecutemos, refrescamos, font family, font size, padding left y right, border color, color, background color, border radius. Están configurando todo esto, que es el campo de la variable.
¿Y dónde se configura todo lo relacionado a la etiqueta? En otra clase, una que da estilo a la etiqueta. ¿Y cómo le decimos a esta clase que la que comanda el diseño de la etiqueta es esa otra? A través de esta propiedad de GNexus. Aquí le estamos indicando que la clase de nombre attribute label es la que da estilo a la etiqueta. Busquémosla. Por ejemplo, acá vemos la fuente en semibold, el texto alineado a la izquierda y con un padding respecto al borde superior de la celda donde se encuentra el control de 4 píxeles. Copiemos ambas clases en nuestro DCO y así vamos haciendo cambios. Podríamos modificar estas aquí, pero eso repercutiría en todos los controles que las tengan por clase. Mejor creemos clases especiales para personalizar nuestro caso de uso especial que corresponderá a un atributo o variable resaltada. Creemos entonces una clase Highlight Attribute. Copiemos todas estas propiedades de la attribute y la de la clase de la etiqueta. Le llamaremos así. Dejemos comentada la clase attribute, que no modificaremos en absoluto, y seleccionemos la nueva para dar estilo a la etiqueta. Y copiemos las propiedades de esta otra. Ahora realicemos modificaciones, por ejemplo, a los colores. Y alineemos el texto de la etiqueta a la derecha. Grabemos el DCO. Y cambiémosle ahora la clase a nuestra variable por la nueva. Y ejecutemos. Vemos todos los cambios. ¿Cómo lucirá la variable si ahora la cambiamos a read-only? Si vamos a observar las propiedades de la clase predefinida attribute, vemos que tiene esta propiedad, gxReadOnlyClass, que es la que está definiendo parte del estilo cuando esta clase attribute está aplicada a un atributo o variable que es read-only. Es decir, si no es read-only, entonces esta propiedad no tendrá efecto alguno sobre el control. Pero si sí es, entonces a las propiedades de la clase attribute se le agregarán las de esta otra para decidir el estilo, sobreescribiendo aquellas que se repitan. Aquí vemos que se incluye todo lo que tiene la clase attribute, pero se sobrescriben estas propiedades y se agrega esta otra. Copiemos la clase en nuestro DCO para tenerla a la vista. Agreguemos a nuestra clase Highlight Attribute la propiedad que indicará la clase cuando el control atributo o variable sea read-only. Vamos a darle este nombre. Y aquí la definimos. Podemos incluir la clase Highlight Attribute para asegurarnos las propiedades compartidas y modificar y o agregar las que queramos. Por ejemplo, copiemos estas. Se elimina el padding left y right, lo dejamos en 0. Sobreescribimos la color y background color. Probemos. Refrescamos. Y vemos cómo ahora se están aplicando estas propiedades. Dejemos limpio el DCO. Resumiendo, la clase Highlight Attribute aplicará a la variable siempre, pero cuando es read-only aplica además esta otra, por lo que en verdad no era necesario incluir la primera clase en la segunda. Ahora realicemos el siguiente cambio. Coloquemos el color blue y el fondo rosado cuando es read-only el control. Y en cambio utilicemos lo que viene predefinido de la clase Attribute en un ánimo web para la clase en general, aunque sobreescribiendo sí estas dos propiedades, porque queremos que apliquen nuestras dos clases en esos casos. Probemos en ejecución. Nuestra variable es read-only, así que ahora la vemos con rosado y azul. Y si ahora la hacemos no read-only,
está tomando el estilo de la attribute, pero con el estilo de la etiqueta, el de nuestra clase. Una última cuestión. Si queremos ver qué propiedades se están aplicando en el CSS que comanda la estética de este HTML, como habíamos presionado F12, podemos inspeccionar los elementos del HTML y su estética. Aquí tenemos el elemento correspondiente a la etiqueta. Y vemos que está esta clase con las propiedades. Podemos quitar esta propiedad y vemos cómo la etiqueta deja de alinearse a la derecha. Lo mismo con la padding top. Vemos el cambio entre tenerla y no tenerla. Igual con el color. Y si ahora buscamos el control de entrada propiamente dicho, vemos que tiene la clase Highlight Attribute con todas estas propiedades. Probemos quitar el padding right y el border radius. En este video quisimos completar una pequeña muestra de los aspectos técnicos relativos a la estilización de la User Interface, tomando como ejemplo la personalización del Design System de Unánimo para web, un Design System predefinido. Pero, por supuesto, podríamos crear un Design System completamente de cero. Como habrá quedado más o menos en evidencia, la mayoría de las propiedades de las clases con las que trabajamos son idénticas a las propiedades de CSS. Además, hay algunas que son propias de GNexus. Hay todo un mundo por descubrir para el que solo requerirás conocer los controles de GNexus y qué propiedades utilizar en el Design System. Te invitamos a continuar explorando.